En las montañas de Chihuahua, donde el frío congela hasta los pensamientos, una viuda de 55 años hizo algo que nadie en la aldea podía comprender. Mientras sus vecinos quemaban toda la leña que tenían y rezaban para que sus nietos sobrevivieran cada noche, doña Elena Márquez envolvió su casa con láminas de metal que parecían un ataúd gigante. Los hombres del pueblo se burlaron. El padre la llamó loca. Dijeron que estaba construyendo su propia tumba. Pero cuando llegó el invierno más cruel que México había visto en décadas, cuando la temperatura cayó a 35 grados bajo cero y las familias empezaron a perder a sus seres queridos por hipotermia, algo imposible sucedió en esa casa de metal. Mientras los demás temblaban bajo todas las mantas que tenían, adentro de aquel refugio extraño, los nietos de Elena jugaban descalzos. El termómetro marcaba 19 grados, y ella usaba apenas un puñado de leña cada 10 días. Antes de seguir con esta historia, déjame pedirte algo de corazón. Yo soy solo un narrador que intenta poner comida en la mesa de mi familia, contando estas historias que necesitan ser escuchadas. Si este inicio te atrapó, si quieres saber cómo diablos una viuda logró lo que ningún constructor del pueblo pudo hacer, ayúdame con 3 cosas muy sencillas. Primero, dale me gusta a este video. Es gratis y me ayuda muchísimo a que más personas conozcan estas historias. Segundo, suscríbete al canal. Con tu suscripción, YouTube me ayuda a seguir creando contenido y yo puedo seguir alimentando a mi familia haciendo lo que amo. Tercero, déjame un comentario diciendo de qué país o ciudad me estás viendo. Me encanta saber quién está del otro lado escuchando estas historias. ¿Eres de México, Colombia, España, Argentina, Venezuela o Uruguay? Escríbelo abajo. Tu apoyo hace la diferencia entre que yo pueda seguir contando estas historias o tenga que buscar otro trabajo. Gracias de corazón. Y ahora déjame preguntarte algo más. ¿Alguna vez te han llamado loco por tener una idea diferente? ¿Has sentido que todos están en tu contra cuando sabes en tu corazón que tienes razón? Eso es exactamente lo que vivió doña Elena. Ella apostó todo, hasta el último peso de la pensión de su difunto esposo, en algo que el pueblo entero consideraba una locura. Los hombres se burlaban, el padre la condenaba, hasta los niños le tiraban piedras, pero ella siguió adelante. Y lo que pasó ese invierno en las montañas de Chihuahua cambiaría todo para siempre. Ahora sí, volvamos al año 1947. Cuando Elena estaba a punto de demostrar que todos estaban equivocados. Lo que estaba pasando allí desafiaba todo lo que los habitantes de la Sierra Madre sabían sobre sobrevivir al invierno. Don Mateo, el constructor más respetado de Creel, había perdido 3 becerros esa semana. Sus propios dedos estaban morados del frío que atravesaba las paredes de su casa como si fueran papel. Pero esa viuda, esa mujer a quien todos llamaban terca y arrogante, estaba dentro de su caparazón de acero tomando café caliente en mangas de camisa. ¿Brujería? ¿Un pacto con fuerzas oscuras? ¿O acaso doña Elena había descubierto algo que generaciones enteras de serranos nunca entendieron? Lo que sucedió ese invierno en las tierras altas de Chihuahua cambiaría para siempre la forma en que la gente miraba el frío, la supervivencia y el orgullo de un hombre. El año era 1947. Y en la Sierra Madre Occidental, cerca del pueblo de Creel, el tiempo parecía haberse detenido en algún punto del siglo anterior. Las casas eran de adobe y madera, con techos de tejas que crujían bajo el peso de la nieve. No había electricidad en la mayoría de las viviendas. El agua se sacaba de pozos que se congelaban cada invierno. Y el frío, ese frío que los lugareños llamaban el aliento del diablo, llegaba cada octubre como un ejército invisible que no dejaba prisioneros. Las familias se preparaban quemando pilas enormes de leña, sellando grietas con barro y trapos, y rezando, siempre rezando. Porque en esas montañas, a más de 2000 metros de altura, el invierno no era una estación del año. Era una prueba de supervivencia que no todos pasaban. Doña Elena Márquez había cumplido 55 años ese septiembre, pero su rostro curtido por el sol y el viento de la sierra la hacían parecer mayor. Sus manos eran ásperas, llenas de callos y cicatrices de años trabajando en lo que ninguna mujer de la región hacía.
mantenimiento de las vías del ferrocarril. Cuando su esposo murió de neumonía 12 años atrás, dejándola con 3 hijos pequeños, Elena no tuvo el lujo de quedarse en casa tejiendo y cocinando como las otras viudas. Necesitaba dinero y el ferrocarril pagaba. Así que aprendió a cargar durmientes de madera, a reparar rieles con herramientas pesadas y sobre todo a entender cómo funcionaban las cosas: el metal, el calor, el frío. La física simple pero poderosa que mantenía esos trenes moviéndose a través de las montañas más crueles de México. Los hombres del pueblo nunca la respetaron por eso. La veían como una mujer que había perdido su lugar, que se había masculinizado, que ya no era digna de un hogar decente. Don Mateo, el constructor jefe de Creel, un hombre de 60 años con bigote espeso y voz autoritaria, solía decir en la cantina que Elena Márquez era más terca que una mula y menos femenina que un martillo. Pero lo que más molestaba a don Mateo no era que Elena trabajara como hombre, era que ella no pedía su consejo. Cuando necesitaba reparar algo en su casa, lo hacía ella misma. Cuando otros venían a preguntarle cómo resolver problemas con techos o paredes, ella tenía respuestas que él no había considerado. Y eso, para un hombre que se consideraba el sabio del pueblo en cuestiones de construcción, era imperdonable. Elena lo sabía, pero no le importaba. Había aprendido algo fundamental en esas vías del tren: que la solución a un problema no viene de quien grita más fuerte, sino de quien observa mejor. Fue en octubre de 1947, cuando Elena tomó la decisión que cambiaría todo. Había escuchado en la estación del ferrocarril que los americanos estaban vendiendo excedentes de guerra, estructuras metálicas que habían usado durante la Segunda Guerra Mundial como almacenes temporales. Eran edificios prefabricados con forma de medio cilindro, hechos completamente de láminas de acero corrugado. Los llamaban Quonset Huts, y los vendían por casi nada porque ya no los necesitaban. Elena vio uno de esos armazones abandonados cerca de las vías, oxidándose bajo el sol. Se acercó, tocó el metal caliente, caminó adentro y sintió algo extraño. Aunque afuera el sol quemaba, adentro había una temperatura diferente, más estable. El metal no dejaba pasar el viento, y en su mente, acostumbrada a pensar en términos de rieles y temperatura, algo hizo clic. Si ese metal podía detener el calor del sol, también podría detener el frío del invierno. Esa misma semana, Elena fue al banco en Chihuahua y retiró todo el dinero de la pensión de su difunto esposo. Eran 1,200 pesos, casi todo lo que tenía ahorrado. Sus hijos, ya adultos, y viviendo en otras ciudades, le habían dicho que guardara ese dinero para emergencias, para su vejez, para cuando ya no pudiera trabajar. Pero Elena sabía que si no hacía algo diferente ese invierno, tal vez no llegaría a la vejez. Los últimos 3 inviernos habían sido cada vez más duros. Ella había visto morir a don Esteban, el herrero, en su propia cama porque su corazón no resistió el estrés del frío constante. Había visto a la pequeña Rosita, de apenas 6 años, perder 2 dedos del pie por congelación. Y sabía que su propio cuerpo, a los 55 años, ya no aguantaba esas noches interminables temblando bajo mantas insuficientes, quemando leña que se consumía demasiado rápido y nunca alcanzaba para mantener el calor hasta el amanecer. Cuando Elena llegó a Creel con un contrato firmado para comprar uno de esos pabellones Quonset, y cuando contrató a 4 arrieros con mulas para transportar las enormes láminas de metal desde la estación hasta su terreno en la ladera de la montaña, el pueblo entero se detuvo a mirar. Don Mateo fue el primero en acercarse, con esa sonrisa burlona que usaba cuando estaba a punto de humillar a alguien públicamente. ¿Qué es esto, Elena? ¿Vas a criar gallinas en un granero de lata? Los hombres que estaban con él se rieron. Las mujeres en el mercado cuchicheaban detrás de sus rebozos. Hasta el padre Gonzalo, el sacerdote del pueblo, se acercó con preocupación genuina en el rostro. Hija, ese metal es frío. En invierno será como dormir dentro de un témpano de hielo. Recapacita, por amor de Dios. Pero Elena no dijo nada. Simplemente supervisó la descarga de las láminas y pagó a los arrieros. Lo que nadie sabía, lo que nadie podía imaginar, era que Elena no planeaba vivir dentro de esa estructura de metal.
Ella había diseñado algo completamente diferente en su mente. Algo que había estado calculando durante semanas mientras observaba cómo el viento golpeaba su casa de madera, cómo el frío se filtraba por cada grieta, cómo el calor de la chimenea escapaba hacia el cielo nocturno, como si la casa tuviera agujeros invisibles. Elena había entendido algo que ningún constructor de la sierra había considerado jamás. El problema no era generar calor, porque todos tenían chimeneas y leña. El problema era retener ese calor, atraparlo, obligarlo a quedarse dentro. Y para eso, necesitaba crear algo que los ingenieros del ferrocarril llamaban una cámara de aire muerto. Necesitaba construir una casa dentro de otra casa. Necesitaba ese escudo de metal no como un hogar, sino como un manto protector. La construcción comenzó un lunes de noviembre, y con ella, comenzó también el espectáculo público de burlas más cruel que Elena había enfrentado en su vida. Cada mañana, cuando salía con sus herramientas y empezaban a ensamblar las láminas de acero corrugado alrededor de su casa de madera, los hombres del pueblo encontraban excusas para pasar por su terreno. Don Mateo traía a sus aprendices para que aprendieran lo que no se debe hacer en construcción. Se paraban a 20 metros de distancia con los brazos cruzados, señalando y riéndose. «¡Miren! La loca está haciendo una lata de sardinas para ella misma». Los niños del pueblo repetían los insultos de sus padres. Incluso las mujeres, que generalmente mostraban más compasión, negaban con la cabeza cuando pasaban camino al pozo. «Pobrecita Elena», decían. El trabajo en el ferrocarril le dañó la cabeza. Ahora cree que es ingeniera. Pero Elena seguía trabajando, sudando bajo el sol de noviembre que todavía calentaba durante el día. Las láminas de acero eran pesadas, cada una de casi 2 metros de ancho y 4 de largo. Ella había diseñado un sistema de poleas amarradas a los árboles cercanos para poder levantar las secciones sola, porque ningún hombre del pueblo se ofreció a ayudarla. Sus manos sangraban. Su espalda gritaba de dolor cada noche. Pero pieza por pieza, día tras día, el arco de metal comenzó a tomar forma sobre su modesta casa de madera y piedra. Lo crucial, lo que nadie entendía, era que Elena estaba dejando exactamente 60 centímetros de espacio entre el metal exterior y las paredes de madera de su casa original. 60 centímetros de aire. Nada más. Los espectadores pensaban que era torpeza, que no sabía medir correctamente. En realidad, era precisión absoluta. Para la tercera semana de noviembre, la estructura estaba casi completa. La casa de Elena ahora parecía un medio cilindro gigante de acero gris, con su pequeña casa de madera escondida adentro, como el corazón dentro de una caja torácica. Don Mateo no pudo contenerse más. Una tarde llegó con 3 hombres del consejo del pueblo, casi exigiendo una explicación. «Elena, esto es una abominación. Estás arruinando la vista del valle con esta monstruosidad. Y peor aún, estás desperdiciando el dinero de tu difunto esposo en algo que te va a matar este invierno. El metal conduce el frío, mujer. ¿No lo sabes? Vas a convertir tu casa en un congelador». Elena lo miró directamente a los ojos, con esa calma que había desarrollado después de años de ser subestimada. «Don Mateo, el metal conduce el frío solo cuando toca algo, pero el aire no conduce nada. El aire quieto es el mejor aislante del mundo. Y entre ese metal y mi casa, hay 60 centímetros de aire que el viento no podrá mover». Don Mateo soltó una carcajada seca. «¿Aire? ¿Me estás diciendo que el aire te va a proteger del frío? Elena, el aire es frío. Estás delirando». Los otros hombres asintieron, murmurando entre ellos. Pero Elena no discutió más. Simplemente siguió trabajando, sellando las uniones del metal con remaches que había comprado con sus últimos pesos. Esa noche, mientras terminaba de instalar la pequeña puerta de metal que daba acceso al espacio entre las 2 estructuras, escuchó voces afuera. Era un grupo de jóvenes del pueblo, probablemente animados por el alcohol de la cantina. «¡Doña Lata! ¡Doña Lata!», gritaban, tirando piedras pequeñas que rebotaban en el metal con ruidos metálicos. «Cuando te congeles ahí adentro, vamos a usar tu casa como campana de iglesia». Elena apretó los puños, sintió las lágrimas querer salir.
pero las contuvo. No les daría el gusto de verla llorar. No ahora. No cuando estaba tan cerca de demostrar que tenía razón. A principios de diciembre llegaron las primeras nevadas, copos gruesos que caían en silencio, cubriendo los techos de tejas del pueblo con una capa blanca que al principio parecía hermosa, casi navideña. Pero los viejos de Krill sabían leer las señales. El viento venía del noroeste, con esa consistencia terrible que anunciaba un invierno largo. Las temperaturas nocturnas ya estaban bajando de 0 grados. Las familias comenzaron a quemar leña en serio, llenando el valle con el humo de docenas de chimeneas trabajando a toda capacidad. Elena, por su parte, encendió su chimenea modesta dentro de su casa de madera, ahora protegida por el caparazón de metal, y esperó. La primera noche con el sistema completo. Colocó 3 termómetros, uno afuera, en la nieve, uno en el espacio de aire entre el metal y la madera, y uno adentro de su casa. Los números que vio la dejaron sin aliento. Afuera, -4 grados centígrados. En el espacio de aire, 2 grados centígrados. Adentro de su casa, 17 grados centígrados. Con apenas un fuego pequeño en la chimenea. Un fuego que normalmente no hubiera calentado ni una esquina de la habitación. Elena tocó las paredes de madera desde adentro. Estaban tibias, no frías, tibias. El calor que generaba su chimenea no estaba escapando hacia afuera, como pasaba en todas las casas del pueblo. Estaba rebotando contra el aire atrapado, ese aire que no se movía, que actuaba como una barrera invisible pero real. Las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente salieron, pero esta vez eran de alivio, de validación, de saber que no estaba loca, que su idea funcionaba, pero no le dijo nada a nadie. Todavía no, porque sabía que el verdadero invierno aún no había llegado, y cuando llegara, no necesitaría palabras para demostrar nada. Para mediados de diciembre, Krell era irreconocible bajo la nieve. Las calles eran trincheras blancas. Los árboles parecían esqueletos cubiertos de escarcha, y el frío, ese frío del que hablaban los abuelos con terror en los ojos, había llegado con furia. Las temperaturas nocturnas cayeron a -15 grados, luego a -20. Las casas del pueblo crujían bajo el ataque del viento helado que bajaba de las cumbres como un río invisible de cuchillos. Don Mateo quemaba 4 cargas de leña por semana, y aún así, sus nietos dormían con 3 mantas cada uno, temblando, tosiendo esa tos seca que anuncia neumonía. En cada casa la situación era similar o peor. Las reservas de leña comenzaban a agotarse más rápido de lo previsto. Algunas familias ya estaban quemando muebles, desesperadas por mantener algo de calor durante las noches interminables. Y en la casa de metal de doña Elena, en esa estructura que todos habían llamado tumba, ataúd, locura, reinaba una temperatura de 18 grados centígrados. Sus nietos, que habían venido a pasar el invierno con ella desde la ciudad, jugaban en el suelo sin suéteres. Elena preparaba café en su cocina sin que las manos le temblaran. Usaba una carga de leña cada 10 días. 10 días. Mientras el resto del pueblo quemaba esa misma cantidad en menos de 2. Pero Elena seguía sin decir nada. Cerraba sus cortinas por la noche para que nadie viera la luz cálida y amarilla que iluminaba su hogar. Salía poco durante el día, porque sabía que cuando la verdad se revelara, tendría que ser innegable, absoluta, imposible de ignorar, y ese momento estaba por llegar. La Nochebuena de 1947 fue la noche más fría registrada en la historia de Chihuahua. El termómetro de la oficina postal marcó -32 grados centígrados al amanecer del 25 de diciembre. 3 ancianos murieron esa noche en sus camas. Sus corazones simplemente se detuvieron del esfuerzo de mantener el cuerpo caliente. Don Evaristo, el ganadero más rico de la región, perdió 16 cabezas de ganado que amanecieron congeladas en el establo, muertas de pie, con los ojos abiertos cubiertos de escarcha. Las tuberías de agua reventaron en casi todas las casas. El hielo se formaba en las paredes interiores, en los rincones de las habitaciones, trepando como hiedra cristalina. El pánico comenzó a instalarse en Krill. Algunos hablaban de evacuar hacia el valle, pero las carreteras estaban bloqueadas por nieve de 2 metros de altura.
Estaban atrapados, solos con un enemigo invisible que no perdonaba. Y entonces, en la mañana del 26 de diciembre, don Mateo tomó una decisión que cambiaría todo. Don Mateo no durmió la noche del 25. Su nieto menor, Pablito, de apenas 4 años, había desarrollado fiebre alta y sus labios se estaban poniendo azules a pesar de estar envuelto en todas las mantas que había en la casa. La chimenea rugía consumiendo los últimos troncos de leña seca, pero el calor simplemente desaparecía, como si las paredes de adobe lo absorbieran y lo escupieran hacia la noche helada. Su esposa, doña Carmen, lloraba en silencio mientras mecía al niño, rezando rosarios sin parar. Fue en ese momento de desesperación, cuando el orgullo pesa menos que la vida de un nieto, que don Mateo recordó algo. Recordó haber visto humo saliendo de la chimenea de Elena 3 días atrás, no el humo espeso y constante de una chimenea sobrecargada, sino un hilito delgado, casi perezoso, como si apenas estuviera encendida, y no había vuelto a ver humo desde entonces. A las 6 de la mañana, con el sol todavía escondido detrás de las montañas y el termómetro marcando menos 34 grados, don Mateo se envolvió en su poncho más grueso y caminó hacia la casa de Elena. Cada paso era una batalla contra el viento que cortaba la piel expuesta como vidrio roto. Sus bigotes estaban blancos de escarcha congelada. Podía sentir cómo el aire helado le quemaba los pulmones con cada respiración. Cuando llegó a la propiedad de Elena y vio esa estructura de metal cubierta de nieve, ese cilindro gris que todos habían ridiculizado, sintió algo extraño en el estómago. Miedo. No miedo al frío, sino miedo a saber estado equivocado. Miedo a haber sido un tonto arrogante. Se acercó a la pequeña puerta de metal que Elena había instalado y tocó con los nudillos entumecidos. 3 golpes secos que resonaron con eco metálico. Elena abrió la puerta, y lo que don Mateo vio lo dejó paralizado. Ella estaba vestida con una blusa simple de manga larga y una falda de casa, sin poncho, sin rebozo, sin mantas sobre los hombros. Su rostro tenía color rosado, saludable. Detrás de ella, en el interior visible de la casa, don Mateo podía ver a 2 niños jugando en el suelo con canicas. Niños en camiseta, descalzos, y lo más imposible de todo, podía sentir el calor emanando de esa casa como si adentro fuera primavera. Un calor real, tangible, que contrastaba tan brutalmente con el infierno congelado de afuera, que don Mateo sintió que sus piernas temblaban. «Don Mateo», dijo Elena con voz tranquila, sin sorpresa ni triunfo, «¿qué lo trae tan temprano?» Él abrió la boca, pero no salieron palabras. Solo pudo señalar hacia adentro, hacia ese imposible refugio de calidez, con la mano temblando no solo por el frío, sino por la comprensión de lo que estaba presenciando. Elena lo invitó a pasar sin decir nada más. Don Mateo entró primero al espacio entre el metal y la casa de madera, ese pasillo de 60 centímetros que él había llamado desperdicio de material meses atrás. Allí la temperatura era fresca, pero no helada, quizás 5 o 6 grados centígrados. Un alivio inmenso comparado con el exterior. Y cuando Elena abrió la segunda puerta, la puerta de madera que daba al interior real de la casa, don Mateo sintió la ola de calor golpearlo en la cara como una bendición divina. Adentro había un termómetro colgado en la pared. Marcaba 19 grados centígrados. 19, con un fuego pequeño, casi simbólico, crepitando en la chimenea. Don Mateo caminó hacia ese termómetro como hipnotizado. Tocó el vidrio con su dedo congelado para asegurarse de que era real, que no estaba alucinando por hipotermia. Era real. Todo era espantosamente, maravillosamente real. Y en ese momento, ese hombre que había pasado 60 años creyendo que lo sabía todo sobre construcción en la sierra, se dejó caer en una silla y comenzó a llorar. Elena le sirvió café caliente en una taza de barro y se sentó frente a él en silencio, esperando. Don Mateo bebió despacio, sintiendo cómo el líquido caliente le devolvía la vida a su cuerpo entumecido. Afuera el viento aullaba golpeando el metal con furia, pero adentro ese sonido era distante, amortiguado, casi irreal. Finalmente, don Mateo levantó la vista y miró a Elena con ojos enrojecidos. «Mi nieto se está muriendo», dijo con voz quebrada.
Pablito tiene 4 años y sus labios están azules. No tenemos más leña seca. La casa está tan fría que puedo ver mi aliento adentro. ¿Y yo? Yo me burlé de ti. Te llamé loca. Convencí a otros de que no te ayudaran y ahora... Su voz se quebró completamente. Elena no dijo nada. Solo sostuvo su mirada. Don Mateo cerró los puños sobre la mesa. Necesito que me enseñes. Necesito que me digas cómo hiciste esto. No para mí, para Pablito, para los niños del pueblo que están sufriendo. Pero Elena no respondió de inmediato. Y en ese silencio, don Mateo pudo ver algo en sus ojos que lo hizo sentir aún peor. No era venganza ni satisfacción por verlo humillado. Era algo más profundo, más doloroso. Era la mirada de alguien que había sido herido tantas veces que ya no sabía si podía confiar de nuevo. ¿Sabes cuántos hombres vinieron a pedirme ayuda cuando estaba construyendo esto? Preguntó Elena finalmente, su voz suave pero filosa como navaja. Ninguno. ¿Sabes cuántas veces me ofrecieron aunque fuera a cargar una lámina cuando veían que me sangraban las manos? Ni una sola vez. Tus aprendices me tiraban piedras por la noche, don Mateo. Los niños del pueblo me escupían en la calle porque sus padres les enseñaron que yo era una vergüenza. Y ahora vienes aquí, con tu nieto enfermo, pidiéndome que comparta lo que aprendí sola, lo que construí sola, lo que pagué con cada peso que tenía y cada gota de sudor. Don Mateo agachó la cabeza, incapaz de sostener esa mirada. Sabía que cada palabra era verdad. Sabía que no tenía derecho a estar allí, mucho menos a pedir ayuda. Pero la imagen de Pablito temblando bajo las mantas, con fiebre que subía cada hora, era más fuerte que su orgullo. Tienes razón, dijo con voz apenas audible. Tienes toda la razón de odiarme, de dejarnos sufrir como te hicimos sufrir a ti. Pero Elena, por favor, los niños no tienen la culpa. Las madres que están llorando sobre sus hijos enfermos no tienen la culpa. Si quieres castigarme, castígame a mí, pero no a ellos. Elena se levantó de la silla y caminó hacia la ventana, mirando hacia el pueblo cubierto de nieve, hacia las casas de donde salía humo desesperado de chimeneas que trabajaban inútilmente contra el frío brutal. Podía imaginarse el sufrimiento allá afuera. Lo conocía bien. Había sido ella quien lo sufrió durante años. El dilema que enfrentaba Elena en ese momento era más complejo de lo que don Mateo podía comprender. Por un lado, estaba la justicia simple. Ellos la habían dejado sola, la habían ridiculizado, le habían negado ayuda cuando la necesitaba. Ahora ella podría hacer lo mismo. Sería justo, sería merecido. Nadie podría culparla. Pero por otro lado, estaba la realidad de que afuera había niños sufriendo, ancianos muriendo, familias desesperadas, gente que quizás no había participado directamente en las burlas, pero que tampoco había hecho nada por detenerlas. ¿Hasta dónde llegaba la responsabilidad colectiva? ¿Merecían todos sufrir por los pecados de algunos? Y más importante aún, ¿qué tipo de persona sería ella si dejaba que el rencor fuera más fuerte que la compasión? ¿Se convertiría en lo mismo que ellos? ¿En alguien que deja sufrir a otros por orgullo? Elena pensó en su difunto esposo, en lo que él le había dicho una vez, cuando ella volvió a casa llorando, después de que unos hombres del ferrocarril la humillaran por ser mujer. Elena le había dicho mientras le secaba las lágrimas: la gente cruel quiere que te vuelvas cruel como ellos. Esa es su victoria real. No dejes que ganen 2 veces. Ella había cargado esas palabras durante años como un talismán contra la amargura. Pero ahora, parada en su casa caliente mientras afuera la gente sufría, esas palabras pesaban diferente. Se dio vuelta hacia don Mateo, que seguía sentado con la cabeza gacha, derrotado, esperando su veredicto. «Si te enseño», dijo Elena lentamente, «si ayudo al pueblo a protegerse del frío, necesito algo a cambio, y no es dinero». Don Mateo levantó la vista, esperanzado pero confundido. «¿Qué quieres?» Elena respiró profundo antes de responder. «Quiero que vayas casa por casa con el padre Gonzalo y con los hombres del consejo y les digas la verdad, que una mujer, a quien llamaron loca, sabía más que todos ustedes juntos, que rechazaron su conocimiento por orgullo, que casi dejan morir a sus propios hijos por no escuchar. Quiero que lo digas en voz alta,
en la plaza, donde todos puedan oír. No para humillarte, don Mateo, sino porque si no aprenden esta lección ahora, la repetirán. La próxima vez que alguien tenga una idea diferente, la próxima vez que una mujer proponga algo que ustedes no entienden, harán lo mismo. Y no puedo vivir sabiendo que salvé vidas hoy solo para que mañana vuelvan a cometer el mismo error con otra persona. Don Mateo cerró los ojos y Elena pudo ver la batalla interna que libraba. Le estaba pidiendo que destruyera su reputación, su autoridad como constructor maestro del pueblo, su imagen de hombre sabio que todos respetaban. Pero también le estaba ofreciendo la posibilidad de salvar a su nieto, de salvar a los niños del pueblo, de ser recordado no como el tonto que se equivocó, sino como el hombre que tuvo el coraje de admitir su error y aprender. Don Mateo abrió los ojos y extendió su mano temblorosa hacia Elena. «Lo haré», dijo con voz firme a pesar del temblor. «Diré la verdad, toda la verdad, hoy mismo. Pero por favor, enséñame ahora. Cada minuto cuenta». Elena miró esa mano extendida, esa mano que pertenecía al hombre que más daño le había hecho con sus palabras y su influencia. Y después de un momento que pareció eterno, la estrechó. No con alegría, no con perdón completo, pero sí con la decisión de que salvar vidas era más importante que cobrar venganzas. «Vamos», dijo Elena poniéndose su poncho. «Tenemos mucho trabajo que hacer antes de que caiga la noche». Para las 10 de la mañana, don Mateo había cumplido su palabra de una manera que nadie en Creel olvidaría jamás. Reunió al padre Gonzalo, a los miembros del consejo y a todos los hombres que habían participado en las burlas hacia Elena. Los llevó hasta la plaza central, donde ya se había corrido la voz de que algo importante iba a anunciarse. Las familias se salieron de sus casas congeladas, envueltas en todas las mantas que tenían, con rostros pálidos y ojos hundidos por noches sin dormir. Don Mateo se paró en el centro, junto a Elena, y con voz que temblaba pero no se quebraba, confesó todo. «He sido un tonto arrogante», dijo mirando a los ojos de su comunidad. «Doña Elena Márquez construyó algo que yo declaré imposible. La llamé loca, convencí a otros de no ayudarla, y mientras nosotros nos congelamos quemando toda nuestra leña, ella y su familia están viviendo en 19 grados de temperatura con apenas un fuego pequeño. Mi orgullo casi mata a mi nieto. Y el orgullo de todos nosotros puede matar a nuestros hijos si no escuchamos ahora». El silencio que siguió fue absoluto. Algunas mujeres comenzaron a llorar, no de tristeza, sino de alivio desesperado al saber que había una solución. Algunos hombres miraban al suelo, avergonzados. Otros miraban a Elena con una mezcla de asombro y respeto que ella nunca había visto en esos rostros. El padre Gonzalo dio un paso al frente, y para sorpresa de todos, se quitó el sombrero y se arrodilló en la nieve frente a Elena. «Perdónanos, hermana», dijo con voz temblorosa. «Yo también dudé de ti. Yo también llamé a tu obra una jaula para el alma de la casa. Pero Dios te dio sabiduría que nosotros no supimos reconocer. Si estás dispuesta a enseñarnos, seremos tus estudiantes más humildes». Elena ayudó al padre a levantarse, sintiendo un nudo en la garganta. «No necesito que se arrodillen», dijo con firmeza. «Necesito que trabajen, y rápido, porque cada hora que perdemos es una hora más que los niños sufren». Lo que siguió fue la movilización más extraordinaria en la historia de Creel. Elena dividió al pueblo en equipos. Algunos irían a buscar cualquier lámina de metal disponible en la región, techos viejos de graneros abandonados, estructuras de almacenes, incluso carrocerías de camiones descompuestos. Otros comenzarían a desarmar las construcciones innecesarias para reciclar el metal. Las mujeres, lideradas por doña Carmen, se encargarían de medir cada casa y calcular cuánto material necesitaban. Y Elena, junto con don Mateo y los carpinteros más hábiles, diseñaría la manera más rápida de instalar las envolturas de metal alrededor de las viviendas existentes. Pero había un problema brutal. No había suficiente metal en todo Creel para proteger todas las casas, ni siquiera la mitad. Elena hizo un cálculo rápido y la conclusión fue devastadora. Tenían que elegir. Tenían que decidir qué casas salvar primero. La decisión que Elena propuso fue tan práctica que dolía.
Salvarían primero las casas con más niños pequeños y ancianos enfermos. Las familias jóvenes sin hijos tendrían que esperar. Algunos hombres protestaron, argumentando que sus casas eran más grandes o más importantes, pero Helena fue inflexible. «Esto no es sobre quién tiene más dinero o más poder», dijo con voz que cortaba como sierra. «Es sobre quién morirá primero si no hacemos nada. Y los que morirán primero son los niños y los viejos. Si alguien no está de acuerdo, puede intentar sobrevivir solo esta noche». Nadie protestó más después de eso. La primera casa en recibir protección fue la de don Mateo. No porque él lo pidiera, sino porque Pablito estaba al borde de la neumonía y no podía esperar ni un día más. En menos de 6 horas, trabajando bajo el sol débil de diciembre y el frío que mordía los dedos incluso a través de los guantes, instalaron un techo curvo de láminas metálicas sobre la casa de adobe de don Mateo. No era tan elaborado como el de Helena. No era un cilindro completo. Solo un techo con paredes laterales de metal que dejaban 60 centímetros de espacio de aire alrededor de la estructura original. Pero cuando cayó la noche y don Mateo encendió su chimenea como siempre, algo milagroso sucedió. El calor no escapó. Se quedó adentro, rebotando contra las paredes de adobe que ahora estaban protegidas del viento directo. En 2 horas, la temperatura interior subió de 4 grados a 15 grados. Doña Carmen quitó 2 de las 3 mantas que cubrían a Pablito. El niño dejó de temblar. Su respiración se hizo más profunda, más tranquila. Y por primera vez en semanas, don Mateo sintió que podía respirar sin que el pecho le doliera de preocupación. Se arrodilló junto a la cama de su nieto, con lágrimas corriendo por su rostro curtido, y rezó no un rosario de súplica, sino uno de gratitud. Durante los siguientes 5 días, Creel se transformó en un taller gigante de supervivencia. Hombres que nunca habían trabajado juntos ahora compartían herramientas y conocimiento. Mujeres que normalmente se dedicaban solo a cocinar y limpiar, ahora medían, calculaban y dirigían equipos de construcción. Los niños más grandes ayudaban cargando remaches y tornillos. Y Helena estaba en el centro de todo, moviéndose de casa en casa, ajustando diseños, resolviendo problemas, enseñando los principios que había aprendido en las vías del ferrocarril. «El metal no es tu enemigo», repetía una y otra vez. «El viento es tu enemigo. El metal solo te protege del viento para que el aire se quede quieto. Y el aire quieto te protege del frío». Algunos lo entendían de inmediato. Otros solo seguían instrucciones sin comprender del todo, pero eso no importaba. Lo que importaba era que funcionaba. Para el 31º día de diciembre, 10 casas tenían ya sus envolturas de metal. 10 familias dormían en temperaturas habitables por primera vez en semanas. Pero todavía quedaban 25 casas sin protección, y el metal disponible se había agotado. Helena convocó una reunión en la plaza esa tarde, mientras el sol se ponía tiñendo la nieve de naranja y púrpura. «Necesitamos más material», anunció sin rodeos. «Pero no hay más metal en Creel ni en los pueblos cercanos. Así que propongo esto. Las familias que ya tienen protección compartirán sus casas con las que no. 2 o 3 familias por casa protegida. Estarán apretados, será incómodo, pero todos sobrevivirán». Hubo murmullos de descontento. Compartir espacio significaba perder privacidad, generar roces, convivir con gente con quien tal vez no se llevaban bien. Pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. Don Evaristo, el ganadero rico que había perdido 16 cabezas de ganado en la noche de Navidad, se puso de pie. Era un hombre orgulloso, conocido por su mal genio y por no compartir nada con nadie. Pero ahora, parado frente a su comunidad, dijo algo que cambió el tono de todo. «Mi casa tiene protección desde anteayer», anunció con voz ronca. «Es grande. Puedo recibir a 3 familias más. Las que tengan niños pequeños tienen prioridad». Hubo un momento de silencio atónito. Y luego doña Margarita, la dueña de la tienda de telas, se levantó también. «La mía también está protegida. Puedo recibir a 2 familias». Y entonces, uno por uno, como fichas de dominó cayendo, los dueños de las casas protegidas se fueron levantando, ofreciendo espacio, ofreciendo calor, ofreciendo lo único que realmente importaba en ese momento: solidaridad. Helena los miraba con los ojos brillantes.
y por primera vez en meses, sonrió de verdad. Esa noche del 31 de diciembre, mientras el termómetro marcaba menos 30 grados centígrados afuera, ningún niño en Krell durmió con frío. Las casas protegidas estaban llenas hasta el tope, con familias apretadas en salas y dormitorios, compartiendo mantas y comida, contando historias para pasar el tiempo. Había incomodidad, sí. Había roces y pequeñas discusiones sobre el espacio, pero también había risas. Había niños jugando juntos que antes ni se hablaban. Había abuelas enseñando recetas a nueras que nunca habían querido aprender. Había hombres que eran enemigos hacía una semana ahora, compartiendo el último cigarrillo junto a la chimenea. Y cuando llegó la medianoche, cuando el año 1948 nació en medio de ese invierno brutal, el pueblo entero salió a la nieve bajo el cielo estrellado. Se abrazaron, lloraron, gritaron al viento helado que no había podido vencerlos. Y en el centro de esa celebración, Elena Márquez estaba de pie, rodeada por la comunidad que la había rechazado y que ahora la sostenía como a una heroína. Pero Elena no se sentía como heroína, se sentía cansada, aliviada y curiosamente en paz, porque había descubierto algo más importante que la física del aire quieto o la conductividad térmica del metal. Había descubierto que el conocimiento compartido multiplica su poder, que el orgullo es el enemigo más peligroso que el frío, y que una comunidad solo sobrevive cuando aprende a reconocer la sabiduría sin importar de dónde venga. Don Mateo se acercó a ella con Pablito en brazos, el niño ya recuperado, con mejillas rosadas y ojos brillantes. «Gracias», dijo don Mateo simplemente. Elena tocó la cabecita del niño con ternura. «No me des las gracias a mí», respondió. «Dale las gracias al aire quieto entre las paredes. Ese aire que ustedes creían que era nada resultó ser todo». Y en esa frase simple estaba toda la lección del invierno más brutal que Chihuahua había conocido. El invierno siguió golpeando las montañas de Chihuahua durante todo enero y febrero de 1948. Pero Krill ya no era el mismo pueblo aterrorizado de diciembre. Las familias que compartían las casas protegidas desarrollaron rutinas, aprendieron a convivir en espacios reducidos con paciencia y humor. Y lo más importante, los hombres del pueblo, liderados ahora por don Mateo, que había dejado atrás su arrogancia, organizaron expediciones a pueblos vecinos para conseguir más metal. Comerciaban ganado, herramientas, cualquier cosa de valor por láminas corrugadas, techos viejos, estructuras abandonadas. Para mediados de febrero, todas las casas de Krill tenían algún tipo de protección de metal. No todas eran tan elaboradas como la de Elena, pero todas aplicaban el mismo principio: crear una barrera contra el viento y un colchón de aire quieto que atrapara el calor. El consumo de leña en el pueblo se había reducido a la mitad, y ningún niño había muerto de frío desde Navidad. Cuando llegó marzo y las primeras señales de la primavera comenzaron a asomar tímidamente entre la nieve que se derretía, el gobierno del estado de Chihuahua envió un equipo de ingenieros a investigar el milagro de Krell, del que habían escuchado rumores. Llegaron esperando encontrar alguna exageración campesina, pero lo que vieron los dejó sin palabras. Un pueblo entero de casas tradicionales envueltas en metal, con números de supervivencia que desafiaban las estadísticas de la región. 0 muertes por hipotermia comparado con los 17 fallecimientos en pueblos vecinos de tamaño similar. Los ingenieros midieron, fotografiaron, entrevistaron, y cuando le pidieron a Elena que explicara su sistema, ella lo hizo con la claridad simple de quien entiende profundamente algo complejo. Los ingenieros tomaron notas frenéticamente, maravillados de que esta mujer sin educación formal hubiera aplicado principios de termodinámica que ellos habían estudiado en la universidad, pero nunca pensado usar de esa manera. Uno de los ingenieros, un hombre joven de la Ciudad de México llamado Roberto Fuentes, le preguntó a Elena si estaría dispuesta a viajar a la capital para presentar su diseño ante el Ministerio de Obras Públicas. Elena lo pensó durante un momento largo, mirando hacia las montañas que habían sido su hogar toda la vida, hacia las casas de metal que brillaban bajo el sol de marzo, como escamas de dragón protegiendo al pueblo. Luego negó con la cabeza suavemente. «Mi lugar está aquí».
dijo con firmeza. Pero si ustedes quieren llevar esta idea a otros pueblos que sufren el frío, tienen mi bendición. No les cobraré nada por el conocimiento. Solo les pido una cosa, que cuando lo enseñen, digan la verdad. Que fue una mujer de pueblo, sin títulos ni reconocimientos, quien lo descubrió, para que otras mujeres sepan que sus ideas también valen, aunque los hombres se burlen. El ingeniero Fuentes asintió con respeto profundo y le estrechó la mano como si estuviera saludando a una colega de la universidad, no a una viuda de pueblo en las montañas. Los años pasaron y la historia de doña Elena Márquez se convirtió en leyenda en la Sierra Madre Occidental. Su sistema de doble pared con cámara de aire fue adoptado no solo en Chihuahua, sino en comunidades de montaña por todo México. Los ingenieros lo refinaron, le pusieron nombres técnicos, escribieron manuales sobre aislamiento térmico por convección controlada. Pero en Creel, donde todo comenzó, la gente simplemente lo llamaba el manto de doña Elena. Ella vivió hasta los 82 años y nunca salió de su pueblo. Nunca buscó fama ni reconocimiento más allá de las montañas que amaba. Pero cada invierno, cuando el frío volvía a rugir desde el norte, las familias de Creel dormían tranquilas en sus casas protegidas, y los abuelos les contaban a los nietos la historia de la mujer que salvó al pueblo no con magia ni con milagros, sino con observación, inteligencia y el coraje de creer en sí misma cuando nadie más lo hacía. Don Mateo nunca recuperó completamente su orgullo herido, pero se convirtió en el defensor más ferviente de Elena y en el maestro más humilde que Creel había conocido. Antes de morir, 10 años después de aquel invierno terrible, reunió a sus aprendices y les dio una última lección que no tenía nada que ver con construcción. La sabiduría no viene con barba ni con título, les dijo con voz debilitada pero firme. Viene de observar el mundo con honestidad y tener el valor de actuar según lo que ves, no según lo que otros esperan que hagas. Yo aprendí eso de una mujer a quien traté con desprecio, y me avergonzaré de eso hasta mi último aliento. Pero también aprendí que nunca es demasiado tarde para reconocer la verdad y cambiar. Esa es mi herencia para ustedes. Escuchen a todos, especialmente a quienes son diferentes, porque allí es donde vive la innovación que salva vidas.